Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta segunda sesión de la asignatura Fundamentos Técnicos y Tácticos de los Deportes. Les recuerdo mi nombre, Antonio Molina Jiménez. Eh, Voy a compartir la diapositiva para comenzar con la temática. Lamentablemente, recuerden que en este tipo de sesiones asincrónicas son videos de aprendizaje de alrededor de 20 minutos. Entonces, no se puede abordar tan detalladamente ni podemos resolver, explayar todo lo que corresponde a los temas ni resolver las dudas en el momento. Así que estoy al pendiente. Espero revisen también los documentos que están en plataforma, los archivos PDF que les he mandado, la propia presentación, analícenla con más calma, perdón, revisen cada diapositiva para poder tomar nota de lo más relevante que yo vaya expresando en este video de aprendizaje. Sin más por el momento, bueno, comparto pantalla de la diapositiva para poder comenzar con la clase. Bien, pues nuevamente buenos días. Ya saben, este es el segundo semestre, materia Fundamentos Técnicos y Tácticos de los Deportes y el tema Tendencias actuales de los deportes, características formales del deporte. La meta que tenemos para esta sesión comprender los aspectos conceptuales del movimiento y el deporte, entender los conceptos relacionados al deporte, la técnica y táctica, la condición física y el rendimiento. La temática que tiene que ver con las tendencias actuales de los deportes y las características formales del deporte propiamente. Bueno, entonces, acá en cuanto a los orígenes, podemos ver que existen diferentes perspectivas explicativas de en cuanto al origen precisamente que da a los deportes. Y los paradigmas podrían ser lo que sería primero el idealista o historicista y posteriormente lo que es el materialista o utilitarista. Entonces, en base a estos dos paradigmas, vamos a comprender lo que es precisamente este origen deportivo. Acá podemos ver que precisamente en lo que es la evolución que se ha dado de la actividad físico-deportiva, en 1994 acuña, no sé qué hay, principales teorías acerca de su origen y su desarrollo. Una teoría parte de la unidad vital elemental entre todos los animales, donde nos encontramos nosotros también como seres humanos, y que se considera al instinto para la supervivencia como el origen de la actividad físico-deportiva. Otra es la que es como contraparte, da a conocer la existencia de otra teoría que se origina a partir de una concepción diferenciada entre el ser humano y lo que es el resto de los animales. Para esta segunda teoría, el terreno de la actividad físico-deportiva es únicamente concebida como una manifestación humana propiamente. Entonces podemos ver acá estos dos aspectos de las teorías. Eh, una es la unidad vital de todos los animales, que plantea Neuendorf en 1973, que para él la actividad física deportiva nace sin distinción entre animales a partir de la lucha biológica por la existencia y la supervivencia, para entender la evolución y el significado actual del deporte. También en los hechos culturales y sociales que han modificado su conformación. Hay otra teoría basada en las interpretaciones distintas. De un lado, aquella que surge desde una perspectiva idealista e historicista, que encuentra la motivación de la práctica físico-deportiva en componentes lúdicos y culturales, y otro que corresponde a la interpretación del origen de la actividad físico-deportiva desde una perspectiva materialista y o utilitarista. Entonces acá vemos resumido, estos aspectos que son importantes en cuanto al origen y la evolución del deporte, que es algo que ustedes ya investigaron, de hecho, en su tarea pasada. Entonces acá podemos ver las teorías del origen de la actividad físico-deportiva basados en lo que plantea Acuña en 1994, que es lo que describíamos de las teorías generales explicativas y el origen de la actividad físico-deportiva. Está encuadrado lo que habíamos mencionado previamente. En las generales explicativas está la teoría general basada en la unidad vital, que es elemental entre todos los animales,
y la teoría general basada en la concepción diferenciada entre el ser humano y el resto de los animales. Y hay otras que son de un origen propiamente de la actividad físico-deportiva, que tienen que ver con el instinto de la supervivencia, la perspectiva historicista o idealista, que tiene componente lúdico y cultural, y la perspectiva materialista o utilitarista, que tiene un origen y sentido pragmático de la actividad físico-deportiva. Entonces podemos ver que en ese sentido se estaría dando el origen a esta actividad según los planteamientos del autor. Hay una también línea utilitarista y materialista presente en el carácter abiertamente crítico respecto al hecho deportivo, al entender al deporte como una acción utilitarista, llegando a ser considerado por algunos como un auténtico producto contemporáneo del progreso industrial, que tiene que ver con el capitalismo que surgió en la Inglaterra de los finales del siglo XVIII. Entonces aquí vemos que el deporte nace en la prehistoria, entonces, y sigue su evolución a lo largo de las culturas, estructurándose según las acciones de los hombres y compartiendo espacios con manifestaciones como lo que es el juego, el canto, la danza y la lucha. Se llega a entrar incluso a la fibra religiosa dentro de algunos pueblos a lo largo de esta historia. Y también históricamente la actividad física de las personas se centraba en la búsqueda de alimento, por ejemplo, las necesidades que tenían que cubrir, como lo que es la protección, la defensa de otros seres vivos que son depredadores de nuestra especie y los demás peligros que tenía el entorno, el medio ambiente, para nosotros, nuestros antepasados, mejor dicho. Y hay un comienzo que proclama que aquellos individuos que mostraban mejores destrezas y habilidades para la caza, pues tenían el reconocimiento precisamente de la sociedad primitiva correspondiente. Y eso les servía también como práctica que tenían que ir haciendo, que eran como entrenamientos para ellos y preparación para un buen desempeño en la casa. Había tribus que se fueron convirtiendo en poblados ya más organizados y complejos. Y esas necesidades de repeler, luego atacar a otros poblados, otras tribus, llevaron a las luchas cuerpo a cuerpo entre personas y a tratar de dominar armas por consiguiente, y todo eso también dio especialización a algunas disciplinas que hoy conocemos en los deportes, como por ejemplo el tiro con arco. Y en fin, en atletismo está el lanzamiento de la jabalina, por ejemplo, que era algo que se empleaba para la caza también de animales y también en los casos de enfrentamientos entre poblaciones. Y actualmente está enfocado a la actividad deportiva. Son dos los principales modelos que hoy en día se configuran al hecho deportivo, que es el deporte para todos y el deporte espectáculo. El que es para todos, pues es el que podemos practicar en la familia, en la sociedad normalmente, como son los espacios educativos. Y el deporte espectáculo ya es más elitista, ya lleva de por medio patrocinios, capacidades financieras muy grandes de empresas que patrocinan y demás. El deporte se practica en diferentes espacios. Puede ser, por ejemplo, hay disciplinas deportivas que se ven en clubes, asociaciones, federaciones. En la escuela se da lo que es el deporte escolar. Hay otras que se dan en el ámbito de aspectos higiénicos y sanitarios, que es el deporte recreativo, el de compensación, por ejemplo. Hay otras que están dentro de determinadas instituciones que son muy específicas, como es el deporte de empresas, el deporte universitario. Hay grupos de personas con características típicas. Entonces, eso también permite manifestaciones actuales de los deportes, como es el deporte femenino, el deporte para los niños. Y hay otras formas de organización, que puede ser, por ejemplo, artística, lo que es, por ejemplo, la danza, el baile de salón. Entonces, acá podemos ver que hay características formales de los deportes. Hernández Moreno en 1994 nos plantea esto, que él se fundamentó en algunos autores anteriores a él y sacó los siguientes rasgos para aproximarnos al concepto de deporte. Él nos plantea que tiene que ver con juego, porque todos los deportes nacen como un juego y tienen un carácter lúdico. También nos plantea que hay una situación motriz que implica el ejercicio físico.
y la motricidad más compleja. Hay competición, hay que superar una marca o a un adversario. Hay reglas que están codificadas y estandarizadas en los deportes. Y lo que también define al deporte es la institucionalización. Está regido por instituciones que serían las federaciones, las asociaciones, y en ese sentido, pues, hay un control. Entonces, las orientaciones que se le dan al deporte van a ser muy variadas. Hay deporte escolar, deporte en edad escolar, deporte para todos, deporte recreativo, deporte competitivo, deporte educativo, deporte de iniciación o iniciación deportiva y deporte adaptado, perdón. Entonces, estas orientaciones que se le dan al deporte nos permiten comprender la orientación precisamente que recibe y el trato que va a tener hacia las personas, las disciplinas que se esté practicando dentro de una determinada orientación de esta clasificación. Y hay clasificaciones también que van a darse a lo que es la actividad deportiva a lo largo de la historia. Entonces, esta clasificación que se le da al deporte en la historia de la actividad física son muy numerosas. Hay autores que han elaborado una clasificación del deporte aportando en cada una de ellas las bases para la recreación, perdón, de la siguiente. Entonces siempre hay un antecedente en el cual se sustentan los autores. En orden cronológico podemos ver a Bowett en el 68, luego va Durand, Matt Bader, luego viene Parlevas, Blasquez y Hernández, García Ferrando, Davis y Peiró. En ese sentido, se han ido haciendo trabajos específicos para clasificar el deporte, según la función, las características, los espacios, las circunstancias que se le vayan dado por parte de estos autores. Y vamos a entrar de lleno ya a los aspectos competentes a la biomecánica de los movimientos del deportista. Esto se encuentra dentro de la teoría y la metodología del entrenamiento deportivo contemplado. Y eso de la biomecánica de los movimientos del deportista es muy importante analizarlo. Hay aspectos biomecánicos en el movimiento deportivo que son resultado de la interacción activa de nosotros, las personas, con objetos externos que son próximos y que nos rodean. Entonces podemos ver que en estos esquemas está, por ejemplo, un nadador, el cual ejerce una fuerza motriz al nadar, aprovechando la resistencia que le genera el agua y emplea el brazo como un movimiento de remo, en la imagen que está al inferior, parte inferior. Y al extremo derecho, en la parte superior, vemos una un dinamograma, perdón, vectorial, que nos da a comprender cómo se dan los apoyos al impulsarse en el salto de longitud. Y esta ilustración se muestra mediante flechas la reacción que resulta de cada apoyo. Y está considerando también la carga en kilogramos y las fuerzas que intervienen en ese trabajo de biomecánica. También hay acá, por ejemplo, en el sentido del entrenamiento desde el punto de vista biomecánico, decide la organización del trabajo motriz y las interacciones externas que el deportista tiene, de modo que aproveche al máximo las fuerzas que entran en juego para ejecutar lo mejor en una competición. Hay una normativa de la competición con la máxima potencia posible, hay que cumplir con esa normativa. Entonces acá podemos ver las etapas de lo que correspondería al tirón, a la explosión y a la flexión en este esquema de interacción del deportista con el apoyo de las pesas en la ejecución de la primera parte de un levantamiento. Entonces podemos ver precisamente que P es del peso corporal que el atleta tiene, donde F es la interacción, Y es la interacción vertical que se realiza con el apoyo y se expresa en unidades de peso corporal del atleta. Entonces todo eso nos ayuda a analizar lo que es la biomecánica de los movimientos del deportista. Hay métodos instrumentales, como los que estamos viendo ahorita, que son plataformas dinamográficas, perdón, y los dispositivos tensiométricos. Entonces, estos métodos instrumentales son muy importantes porque nos van a dar a conocer precisamente el resultado de esos movimientos.
el esfuerzo que se está haciendo en la ejecución de los movimientos. Y por eso esos métodos instrumentales, como las plataformas dinamográficas y los dispositivos tensiométricos, van a medir precisamente la tensión que se genera en el cuerpo y cómo se ejecuta en la plataforma el movimiento. Y nos permite dar las mediciones correspondientes. Acá hay otro dispositivo que también para la biomecánica de los movimientos de los deportistas se emplea y nos permite investigar la capacidad reactiva del sistema neuromuscular y analiza el régimen específico de trabajo muscular para la actividad deportiva, cuando el preestiramiento está unido a la fase de esfuerzo activo útil. Entonces, es muy importante que en plataforma revisen lo que son los archivos correspondientes a este tipo de diapositivas donde viene mucho más explicado todo lo correspondiente a esta biomecánica de los movimientos del deportista y que precisamente tiene que ver con las características biomecánicas del sistema locomotor en el deporte. Y entonces, hay principal particularidad del movimiento deportivo, la necesidad de un rápido desarrollo del máximo de fuerza de contracción de los músculos para conseguir desarrollar el impulso de fuerza requerido. En consecuencia, el aumento del máximo del esfuerzo del trabajo y de la velocidad de su obtención. De esta velocidad de obtención de ese esfuerzo va a depender todo. Entonces, existen parámetros para una caracterización cualitativa y una valoración cuantitativa del esfuerzo, que es lo que correspondería a lo que vimos. Vamos a ver, perdón, en la figura 1.10, que viene más adelante, donde hay una curvatura, que es del esfuerzo explosivo constante de tres componentes y que determina por la capacidad del sistema neuromuscular, que sería la fuerza máxima de los músculos, el primer componente, después la capacidad para manifestar la fuerza rápida en el inicio de la contracción muscular, que es la fuerza inicial, y por último la capacidad para desarrollar la fuerza explosiva una vez iniciado el movimiento, que es ya la fuerza de aceleración propiamente. Entonces, ahorita que vemos la figura, que es esta, podemos ver esos componentes, donde estamos analizando la fuerza máxima de los músculos, la capacidad para manifestar la fuerza rápida, que es la fuerza inicial, y esto se da al inicio de la contracción, y la fuerza de aceleración, que es la capacidad para desarrollar la fuerza explosiva una vez que está iniciado el movimiento. Y acá podemos ver precisamente cómo se van dando los valores con las mediciones que dan los dispositivos que analizamos al inicio. Entonces podemos ver cómo en las gráficas, en la número 1, se ve una reducción del tiempo precisamente para alcanzar el peso. Y en ese sentido, el aumento del máximo esfuerzo se va dando al acercamiento del momento de la obtención del inicio del trabajo muscular y hay una reducción de la duración del esfuerzo. El aumento de la superficie se abarca y está encima del valor propuesto. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, en esta lo que es el valor máximo del esfuerzo y el tiempo máximo para obtenerlo. Y podemos ver acá cómo la gráfica se van dando los procesos de un entrenamiento a largo plazo y el perfeccionamiento del movimiento deportivo. Entonces podemos ver acá precisamente cómo iniciamos, el tiempo máximo que se va dando y cómo va disminuyendo acá del 1 al número 3 y cómo obtenemos la fuerza máxima en menor tiempo. Eso es producto precisamente de un perfeccionamiento que se va a ir dando. Luego acá podemos ver la gráfica número 3, donde la evolución del carácter del componente de la fuerza del movimiento del deportista respecto a la amplitud del trabajo, se aprecia a su vez una determinada regularidad. Podemos ver precisamente en cuanto a la amplitud del trabajo y cómo hay una regularidad en los componentes de las fuerzas. Cómo era ascendente y descendente al inicio y cómo ya al final del trabajo, ya cuando hay un entrenamiento, se logra precisamente obtener al inicio para ir disminuyendo en menor tiempo el máximo esfuerzo y que está por encima de lo que se hacía al inicio en esta gráfica número 3. En la número 4 podemos ver lo que son los ejercicios de régimen combinado, que son reversibles. Por eso se ven tan mezcladas las líneas.
Es el trabajo combinado a nivel muscular, el trabajo muscular, y por eso hay una capacidad reactiva del sistema neuromuscular. Entonces podemos ver cómo se da en A y B al inicio precisamente y el trabajo final de A y B y cómo se van logrando esos ejercicios, por ejemplo, en el salto de atletismo, en el patinaje artístico, en las acrobacias, que tienen que ver con regímenes combinados de trabajo muscular. Y por último, aquí en la gráfica número 5, son ejercicios de carácter cíclico. Por eso no se ve tan desordenado, porque a diferencia de la gráfica 4, donde son regímenes combinados, acá es un movimiento cíclico como la carrera de natación o el remo, donde se mejora el efecto del trabajo que se produce y eso se manifiesta con velocidad en el máximo esfuerzo junto a un rápido y más profundo relajamiento de los músculos en la fase pasiva del movimiento. Y podemos ver precisamente cómo lo que es la línea A la línea B, las diferencias que se generan. Todo esto viene en la lectura que está en plataforma para que lo analicen con mucho más calma y lo logren interpretar de manera personal también ustedes. Entonces, aquí están los aspectos que contemplan la gráfica. El proceso de entrenamiento a largo plazo, que produce perfeccionamiento en el momento del deporte. En la número 3, la evolución del carácter componente de la fuerza del movimiento deportivo respecto a la amplitud del trabajo que se aprecia a su vez en una determinada regularidad. Luego viene la capacidad reactiva del sistema neuromuscular en ejercicios con régimen combinado, que fue lo que vimos en la gráfica 4, que es reversible o al trabajo muscular, y en los cuales una fase de contracción excéntrica muscular precede al esfuerzo activo del trabajo. Y por último vimos el efecto del trabajo en los ejercicios de carácter cíclico. Esto es como que un resumen de estas gráficas, que fue lo que fui describiendo y que están las lecturas para que ustedes también lo comprendan y lo vuelvan a analizar con calma. Vamos a ver lo que es técnica deportiva ahorita. La técnica deportiva es el modelo o patrón ideal de un movimiento relativo a una disciplina deportiva. Entonces es muy importante la técnica para los deportes. Y este es un conjunto de modelos biomecánicos, que fue lo que analizamos, por ejemplo, anteriormente, lo que es la importancia de la biomecánica y de esos modelos anatómico-funcionales que los movimientos deportivos tienen implícitos para ser realizados con máxima eficiencia. Entonces, la técnica nos va a contribuir a lograr máxima eficiencia. Es muy importante considerarlo siempre. Ahora bien, la táctica deportiva es diferente a la técnica. La táctica lleva a considerar otros aspectos porque es el proceso que se conjuga en esto todas las posibilidades físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y demás para dar una solución inmediata a las situaciones imprevistas y cambiantes que se crean en condiciones de oposición. Entonces, la táctica es muy importante en ese aspecto, ya de estar con el oponente. Y es el comportamiento racional que se piensa, se regula sobre la propia capacidad del rendimiento del deportista y sobre lo que el adversario también tiene, así como sobre las condiciones externas de un encuentro deportivo, ya sea individual o en equipo. Esta táctica deportiva se trabaja en conjunto con el equipo o con el entrenador si es un deporte individual y se debe de elegir la más correcta para lograr lo que es la máxima eficiencia. Bueno, ya una vez que definimos lo que es técnica y táctica deportiva, vamos a ver los mecanismos de trabajo del sistema locomotor en seres humanos. Esos mecanismos son elementos funcionales del aparato locomotor que suministran al organismo la energía mecánica del movimiento y su aprovechamiento efectivo en relación con la tarea motora a resolver y sus correspondientes condiciones externas. Entonces, estos mecanismos del sistema locomotor los estamos analizando ahorita y tendrían que ver con lo siguiente, lo que es el esfuerzo muscular de tracción, que es la función dinámica de los músculos consistente en la aproximación de dos puntos del esqueleto que tienen partes contiguas, como cuando flexionamos un brazo. Entonces, eso tendría que ver con este aspecto que está al inicio de la diapositiva en la parte inferior izquierda, el esfuerzo muscular de tracción cuando generamos movimientos de palanca. Hay sinergias musculares. Estas sinergias musculares es la actividad del trabajo coordinado de forma refleja por diferentes grupos musculares a nivel de una articulación o zona del cuerpo. Acá
hay una dirección determinada y funcionan coordinando las sinergias y sus antagonistas funcionales que vuelven al sistema cinemático. Entonces, en el movimiento, estas sinergias musculares controlan, dan estabilidad a la acción. También actúan reflejos motores elementales y postural tónicos, que tienen que ver precisamente con lo que es la postura. Esos elementos están organizados y controlan las acciones motrices para que sean de calidad. Y todo esto va a permitir que sea de manera consciente, más allá de que sean simples actos reflejos por consiguiente. Luego viene lo que son las propiedades elásticas de los músculos. Recordemos que esto va a permitir precisamente que se garantice la acumulación de materia, bueno, de la materia de los músculos precisamente, de energía elástica complementaria, que no es metabólica, es diferente a la obtención del ATP, por ejemplo. Acá se refiere a lo que es una distensión mediante la fuerza externa de los músculos que están actuando. La deformación elástica de los tendones y los músculos excitados durante un preestiramiento por la fuerza externa conllevan acumular potencial de tensión, lo cual al iniciar la contracción puede ser aprovechado para complementar e intensificar el potencial de la contracción muscular. Entonces es muy importante la propiedad elástica de los músculos. Luego vendría la sucesión racional de la incorporación al trabajo de los músculos con diferentes propiedades funcionales. Entonces acá podemos ver precisamente que primero van a actuar los músculos eh, menos rápidos, pero más fuertes, de la articulación próxima al cuerpo. Y posteriormente, una vez que supera la resistencia inicial que el cuerpo, pues van a entrar en función lo que serían los músculos menos fuertes, pero más rápidos. Y así se activaría los grupos musculares menos fuertes, pero más rápidos, que sirven a la articulación distal y así se aumenta la velocidad del movimiento que ya se inició previamente. Entonces, esa sucesión racional va a ser lo que nos va a ayudar cuando trabajemos precisamente aspectos técnicos y tácticos. Entonces, se complementan. Y por último, los mecanismos de trabajo del cuerpo tienen que ver con el tono del sistema muscular. Acá podemos decir que este es el estado de elasticidad de los músculos, que es una condición que es indispensable y permite un ajuste fisiológico. Esto va a permitir prepararnos para lo que es el movimiento o la postura que se va a ejecutar. Esta tonificación nos va a contribuir a eso. Entonces, todos estos son mecanismos del trabajo del cuerpo. Viene en la lectura que está en plataforma, que es la de los mecanismos del trabajo del sistema locomotor en los seres humanos. Analícenla con calma, revisen bien los contenidos para poder cumplir con especificación la tarea también que vamos a describir más adelante en cuanto al foro. Bueno, acá podemos ver la biomecánicamente racional. ¿A qué se va a referir este término? A que va a ser un complejo sistema de movimientos que están organizados de acuerdo con particularidades anatómicas y funcionales del sistema locomotor. Y esto lo vamos a permitir que el cuerpo se emplee con eficacia y que el trabajo sea específico a lo que son las condiciones concretas del ejercicio que se pretende realizar. Hay mecanismos de trabajo que se establecen y se fijan de forma hereditaria, por lo que es la prolongada evolución de la especie en nuestro sistema locomotor. Por eso tenemos características específicas como humanos. Pero el entrenamiento deportivo va a permitir conducir hacia el perfeccionamiento funcional, ajustando la coordinación y mejorando el potencial de energía que ya tenemos en ese desarrollo filogenético heredado. Y entonces vamos a lograr de manera ontogénica un desarrollo específico como personas. Y la biomecánica racional se tiene que tomar conciencia de las propiedades funcionales de los mecanismos corporales del trabajo, que fue lo que describimos, cómo perfeccionarlo con el entrenamiento. Y también esto tiene que ver con asimilar una técnica deportiva ya consciente y elegir los procedimientos de preparación especial en fuerza. Por eso a esto se refiere lo que es biomecánicamente racional pensado. Y en ese sentido, hay 3 niveles de organización de los movimientos que son básicos. Esto va a ser desde el punto de vista de la biomecánica. Entonces, viendo esto sería el nivel del par cinemático,
que se refiere a dos palancas contiguas y unidas de forma móvil. Luego viene lo que sería la cadena cinemática, la unión sucesiva de una serie de palancas del cuerpo. Y por último, el sistema cinemático, la totalidad de las cadenas cinemáticas en cooperación. Ahorita vamos a ver de forma ilustrada lo que es el par cinemático, la cadena cinemática y el sistema cinemático. Pero esto sería en breve, de manera textual a lo que corresponde. Entonces acá está el ejemplo del par cinemático que mencionamos hace ratito, que son dos palancas contiguas y unidas de forma móvil. Entonces aquí vemos la palanca que se genera con los huesos del brazo y del antebrazo y que se genera la movilidad por medio de lo que es el músculo del bíceps. Es un ejemplo de par cinemático. En cuanto a cadena cinemática, como ejemplo, que es ya la sucesión de una serie de palancas, está la ejecución del salto vertical, gracias al alargamiento de los sistemas de palancas óseas de la cadena cinética, precisamente. Acá va a participar la articulación del coxis, la rodilla y los tibiotarsianos. Entonces es muy importante esa cadena cinemática. Otro ejemplo sería el impacto que se le da con el pie a una pelota de fútbol. Entonces, todo esto va a permitir que las palancas óseas que intervienen en una cadena cinética, en una cadena cinemática, serían las articulaciones del coxis, la rodilla y los tibiotarsianos. Y en ese sentido se genera el movimiento. Hay también sistema cinemático, que es lo que describimos previamente, como la totalidad de cadenas cinemáticas que ya cooperan. Y aquí vemos un cinematograma de lanzamiento de peso, por ejemplo, de 150 gramos, con carrera, donde las flechas indican los vectores de aceleración y podemos ver cómo se conjuntan los pares cinemáticos para generar cadenas cinemáticas y por consiguiente este sistema cinemático. Ya no quiero extenderme más. La clase se tiene que ser alrededor de 20 minutos. Creo que ya llevo más. Vamos a hacer media hora. Entonces, revisen con calma los materiales que tienen plataforma. Como actividad para la quincena, en el foro, ¿cómo funcionan los 6 principales mecanismos del trabajo del sistema locomotor? Recuerde que está en la lectura correspondiente en plataforma. Busquen que sería a esta gráfica. Tienen que explicar estos 6 aspectos del mecanismo de trabajo del sistema locomotor. Entonces, a eso iría lo que va a la pregunta, ¿cómo funcionan los 6 principales mecanismos del trabajo del sistema locomotor? Descríbanlo brevemente en el foro. Ahora la tarea va a ser que hagan la investigación sobre la representación gráfica y la nomenclatura de los deportes. Investiguen precisamente las aproximaciones hacia la representación gráfica y la nomenclatura de los deportes. Concluyan con una ejemplificación de la construcción y organización de un fichero de deporte. Está la rúbrica en plataforma. Entonces, a partir de cómo se puede graficar, emplear la nomenclatura en una disciplina deportiva, generan ese ejemplo. Revisen la rúbrica que está en plataforma. Espero que les sea de utilidad. Todos los materiales están dispuestos. Analícenlos con calma. La próxima sesión vemos los temas precisamente con lo que es la tarea. Ya lo aterrizo yo, lo que es la reproducción del deporte, la representación gráfica, nomenclatura del deporte, construcción y organización de un fichero de deportes. Y vamos a ver también el análisis del ejercicio físico, tanto en el aspecto mecánico como en intervención muscular, lo que es el análisis funcional del movimiento. Voy a dejar de compartir pantalla para que nos podamos despedir ya de manera visual. Espero que les sea de utilidad este video de aprendizaje. Me da pena, no, me pongo hasta nervioso para poder expresar de manera rápida todo lo que yo quisiera explicar, pero no son 2 horas, son solamente 20 o un poco más de minutos, creo que ya llevamos más de media hora. Y les deseo solamente un excelente fin de semana. Cuídense mucho, revisen los materiales y cualquier situación estamos en comunicación por medio de plataforma ESEF. Buenos días y excelente fin de semana nuevamente. Hasta luego.